En 1987, en un pueblo olvidado del norte de Sonora, llamado San Martín de los Nogales, donde el sol derrite el asfalto y los secretos se entierran en la arena del desierto, una viuda de 32 años con 4 hijos hambrientos acababa de comprar su propia sentencia de muerte por 1.500 pesos. Claudia Mendoza, con el rostro curtido por el sol implacable del desierto sonorense y las manos ásperas de lavar ropa ajena desde las 5 de la mañana, había hecho lo que ningún habitante del pueblo se había atrevido a hacer en 3 años: comprar el remolque maldito de la carretera federal. Ese remolque blanco con manchas de óxido rojo, tirado a un costado del camino como un animal muerto, era el lugar donde 3 años atrás habían encontrado el cadáver de Miguel Salazar, apodado El Lobo, con 2 balas en la nuca y las manos atadas con alambre de púas. El Lobo no era cualquier muerto, era narcotraficante del cártel del Golfo. Y en San Martín nadie toca lo que pertenece al narco, ni vivo ni muerto. Pero Claudia no tenía opciones. La casera le había triplicado la renta de la casa donde vivía con sus 4 hijos. 500 pesos al mes se habían convertido en 1.500 de la noche a la mañana. Claudia ganaba 800 pesos lavando y planchando ropa. No le alcanzaba ni para frijoles. Así que cuando don Esteban, el notario del pueblo, un hombre de 70 años con ojos de águila y manos manchadas de tinta, le ofreció el remolque por 1.500 pesos, Claudia no preguntó por qué tan barato. Sabía por qué. Todo el pueblo sabía por qué. Sus 4 hijos la miraban desde la camioneta prestada de don Jacinto, el único vecino que aún le dirigía la palabra después de que su esposo Roberto muriera hace 2 años en un accidente en la mina. Daniel, el mayor de 11 años, trataba de verse valiente apretando los puños hasta que los nudillos se le ponían blancos. Ana Laura, de 9 años, con sus trenzas deshechas y su vestido remendado 3 veces, sostenía las manos sudorosas de los gemelos Kevin y Brian, apenas de 5 años, que se chupaban el pulgar mirando con ojos enormes y asustados ese ataúd de metal que sería su nueva casa. El calor de las 3 de la tarde caía como un martillo sobre la tierra agrietada. El olor a creosota, polvo caliente y algo más, algo dulzón y podrido que parecía salir del mismo remolque, llenaba el aire pesado. A lo lejos, los cerros pelados del desierto se extendían grises y muertos hasta donde alcanzaba la vista. El único sonido era el zumbido incesante de las moscas que formaban nubes negras alrededor del remolque, como si supieran algo que Claudia aún no sabía. Claudia sacó del bolsillo del pantalón la llave oxidada que don Esteban le había entregado con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Señora Mendoza», le había dicho el notario esa mañana en su oficina oscura que olía a papel viejo y cigarros baratos. «Ese remolque tiene historia. Historia mala. Encontraron ahí a Miguel Salazar hace 3 años. No sé si usted sabe quién era Miguel Salazar». «Sé quién era», había respondido Claudia con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Entonces sabe que comprar ese lugar es meter la mano en la boca del lobo. Literalmente. ¿Está segura?» Claudia había mirado por la ventana sucia de la oficina hacia la plaza del pueblo, donde sus hijos esperaban sentados en la banqueta, con las mochilas rotas de la escuela y los zapatos con agujeros. Daniel cuidaba a sus hermanos como un padre pequeño. Ana Laura repartía entre los gemelos el único bolillo que Claudia había podido comprar esa mañana. «Estoy segura», había dicho Claudia, y firmó los papeles sin leerlos. Antes de continuar con esta historia que cambiará para siempre la vida de Claudia, si te gustan los relatos de supervivencia y valentía, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que está a punto de descubrir esta madre en ese remolque maldito es algo que el hombre más peligroso de Sonora lleva 3 años buscando. Y dime en los comentarios, ¿tendrías el valor de comprar un lugar donde asesinaron a alguien si eso fuera tu única opción para darle un techo a tus hijos? ¿Desde qué país nos estás viendo? Ahora sí, veamos qué encontró Claudia en el remolque del muerto. La cerradura estaba trabada con años de óxido y olvido. Claudia tuvo que empujar con el hombro, 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo el metal caliente le quemaba la piel a través de la blusa delgada, antes de que la puerta cediera con un gemido metálico largo y agudo,
como el último aliento de algo que preferirías seguir cerrado. Una bocanada de aire caliente, viciado, putrefacto, la golpeó en la cara con tanta fuerza que tuvo que retroceder 2 pasos y taparse la nariz con el pañuelo. El olor era insoportable. No solo era humedad y metal oxidado. Era el olor dulzón, nauseabundo, inconfundible de la muerte que aún no se va del todo. Como si el espíritu del lobo todavía estuviera ahí, pudriéndose en las paredes. Claudia respiró hondo. Se cubrió la boca y la nariz con el pañuelo anudado detrás de la cabeza, y entró. El interior del remolque era más grande de lo que parecía desde afuera, pero infinitamente más deprimente. Unos 4 metros de largo por 2 de ancho. Techo bajo de metal corrugado con agujeros por donde entraban rayos de luz que cortaban la penumbra como cuchillos. Las paredes manchadas de óxido, humedad y algo más oscuro que Claudia prefirió no identificar. Y ahí, en el centro del piso de concreto agrietado, todavía estaban las manchas. Manchas café rojizas, casi negras por el tiempo, con forma vagamente humana. La policía había dibujado el contorno del cuerpo con tiza, pero la lluvia que se filtraba por los agujeros del techo había borrado casi todo, dejando solo esas manchas de sangre seca que nadie se había molestado en limpiar. Claudia la rodeó con cuidado, como si pisar donde había muerto el lobo pudiera contagiarle su destino. Sus ojos se acostumbraron lentamente a la penumbra. Había un catre viejo de metal contra la pared izquierda, con el colchón podrido lleno de agujeros de ratones y manchas de orines. Una mesa plegable de metal con una pata doblada, casi rota. 3 sillas de plástico quebradas apiladas en una esquina. Botellas de cerveza Corona vacías por todos lados. Envoltorios de tacos de la taquería El Primo. Jeringas usadas amontonadas en un rincón junto a una cuchara quemada y un trozo de goma para amarrar el brazo. El lobo había vivido aquí. O al menos había usado este lugar para reunirse, drogarse, esconderse de alguien o algo. Claudia caminó despacio por el espacio estrecho, sintiendo cómo sus botas crujían sobre la basura y el vidrio roto. Cada paso levantaba polvo que flotaba en los rayos de luz como fantasmas diminutos. Las moscas zumbaban furiosas por la intrusión, chocando contra las paredes y contra su cara. Y entonces lo vio. En la pared del fondo, donde el metal corrugado estaba más oxidado y abollado, había un panel que no encajaba bien con el resto. Era del mismo metal, pero más nuevo, sin óxido. Los tornillos que lo sostenían brillaban levemente, como si alguien los hubiera puesto hace poco. 3 años a lo mucho. El corazón de Claudia comenzó a latir más fuerte. Había algo detrás de ese panel, algo que alguien había escondido ahí. Sacó del bolsillo trasero de sus jeans el desarmador que había traído, la única herramienta que poseía y que Roberto le había regalado en su primer aniversario de bodas. 14 años atrás, cuando aún creía que podría construirles una casa de verdad con sus propias manos. Se arrodilló frente al panel y comenzó a quitar los tornillos. Eran 6. Los primeros 5 salieron fácil, girando suavemente en sus manos. El último estaba más apretado, enterrado más profundo. Tuvo que hacer fuerza, sintiendo cómo el sudor le corría por la espalda y le empapaba la blusa. Cuando finalmente el último tornillo cedió y cayó al suelo con un tintineo metálico, Claudia dejó de respirar por un segundo. Agarró el panel con ambas manos y jaló. El panel se desprendió de golpe y cayó al piso con un estruendo que resonó en el espacio cerrado como un disparo, haciendo que Claudia pegara un brinco y se llevara la mano al pecho sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le saldría. Detrás del panel había un hueco rectangular excavado en la pared, de unos 60 centímetros de ancho por 40 de alto. Y dentro del hueco, cubierto con una lona verde militar empolvada, había algo rectangular, algo pesado. Claudia extendió la mano temblorosa y jaló la lona. La lona cayó revelando un maletín negro de piel, del tipo que usan los ejecutivos o los abogados. Todavía se veía relativamente nuevo, con solo una capa delgada de polvo. Tenía 2 cierres dorados que brillaban en la penumbra y una cerradura con combinación numérica en el centro. Claudia lo sacó del hueco con las 2 manos, gruñendo por el esfuerzo. Era pesado, muy pesado.
como si estuviera lleno de ladrillos. Lo puso sobre la mesa plegable con cuidado, sintiendo cómo la mesa se tambaleaba peligrosamente por el peso. Se quedó mirándolo largo rato, con las manos apoyadas en la mesa, la respiración agitada, el corazón todavía disparado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podía cambiar todo. Para bien o para mal. Probó abrir los cierres. Estaban cerrados. Probó la cerradura de combinación. Marcaba 3 ceros. Giró el primer dial al azar. Y para su sorpresa, el maletín se abrió con un clic suave. No tenía contraseña. O alguien había dejado la combinación en ceros. Claudia levantó la tapa lentamente, conteniendo el aliento. Y se quedó completamente paralizada. El maletín estaba lleno de dinero. Fajos y fajos de billetes de $100 estadounidenses, perfectamente ordenados en columnas, sujetos con ligas de hule color café. El dinero llenaba el maletín hasta arriba, apretado como libros en una biblioteca. Claudia nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Nunca. Ni siquiera sabía que existía tanto dinero en el mundo real. Metió la mano temblorosa, casi esperando que fuera una ilusión, que sus dedos atravesaran el dinero como si fuera humo. Pero no. Era real. Los billetes tenían ese tacto áspero y crujiente del papel moneda. El olor característico a tinta y algodón que tiene el dinero nuevo. Sacó uno de los fajos de en medio y lo sostuvo con las 2 manos como si fuera un objeto sagrado. Lo miró a contraluz. Los billetes tenían todas las marcas de seguridad. Eran reales, contó el fajo temblando. 50 billetes de $100. $5.000 en sus manos. Más de lo que había ganado en toda su vida lavando ropa. Volvió a meter el fajo en el maletín y trató de contar los demás con la vista. 10 columnas. 10 fajos por columna. 100 fajos en total. $500.000. $500.000 escondidos en el remolque donde habían asesinado a un narcotraficante. Claudia cerró el maletín de golpe, como si el dinero pudiera quemarle las manos o llamar a alguien con su simple presencia. Su mente giraba a 1000 revoluciones por hora, tratando de procesar lo que acababa de encontrar y lo que eso significaba. Este dinero no era de El Lobo. O sí lo era, pero ya no le pertenecía porque estaba muerto. Este dinero pertenecía al cártel, o a quien lo había matado, o a ambos. Y quien sea que sea el dueño, iba a venir a buscarlo. Tal vez ya lo estaba buscando. Tal vez por eso el remolque había estado tan barato. Tal vez don Esteban lo sabía. Tal vez, mamá. Claudia se dio la vuelta tan rápido que casi se cae. Daniel estaba parado en la puerta del remolque, con los ojos muy abiertos como platos, mirando fijamente el maletín sobre la mesa. «Daniel», dijo Claudia con voz ahogada. «¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras en la camioneta. Ana Laura tiene sed, mamá, y hace mucho calor. Los gemelos están llorando». El niño no apartaba la vista del maletín. «¿Qué es eso?» Claudia tragó saliva. Tenía 2 opciones en ese momento. Podía mentirle a su hijo. Inventar algo. Decir que era ropa vieja o documentos sin valor. O podía decirle la verdad y convertir a su hijo de 11 años en cómplice de algo que todavía no entendía completamente, pero que intuía que era mortalmente peligroso. «Daniel, ven acá», dijo finalmente. Y el niño entró despacio, caminando alrededor de las manchas de sangre en el piso sin que nadie le dijera que lo hiciera. Claudia se arrodilló frente a su hijo y lo tomó de los hombros, mirándolo directamente a los ojos. Los mismos ojos café oscuro que había heredado de Roberto. Los ojos de un niño que había tenido que crecer demasiado rápido. «Escúchame bien, mijo. Lo que voy a decirte es muy importante y necesito que me entiendas perfecto, ¿ok?» Daniel asintió con la mandíbula apretada. «Esto...» Claudia señaló el maletín sin voltear a verlo. «Es dinero. Mucho dinero. Dinero que no es nuestro. Dinero que alguien escondió aquí hace tiempo y que probablemente va a venir a buscar. Este dinero puede salvarnos o puede matarnos. Todavía no sé cuál de las 2 cosas. Pero necesito que confíes en mí». «¿Confías en mí?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas sucias de Daniel, pero el niño no hizo ningún sonido. Solo asintió. «Sí, mamá, confío en ti».
Entonces necesito que hagas algo muy importante. Ve con tus hermanos y diles que nos vamos a quedar aquí esta noche. Diles que es una aventura, que vamos a acampar en nuestro nuevo hogar. Y no le digas a nadie, pero a nadie en este mundo, lo que viste aquí. Ni a tus hermanos, ni a tus amigos de la escuela, ni a la maestra, ni al padre de la iglesia. A nadie. ¿Me entiendes? ¿Ni siquiera a don Jacinto? Ni siquiera a don Jacinto. A nadie, Daniel. Si alguien pregunta algo raro, tú no sabes nada. Nunca entraste aquí. ¿Ok? Daniel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ok, mamá. Eres un niño muy valiente, mijo. Tu papá estaría orgulloso de ti. Daniel asintió y se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ¿el dinero es por lo que mataron al señor que vivía aquí? Claudia sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Sí, mijo, creo que sí. ¿Y van a venir a matarnos a nosotros también? Claudia se levantó y caminó hasta su hijo. Lo abrazó fuerte, enterrando la cara en su cabello polvoriento que olía a sudor infantil y miedo. No voy a dejar que nadie te toque, Daniel. Ni a ti ni a tus hermanos. Te lo juro por la memoria de tu padre. Daniel se aferró a ella por un momento, luego se soltó y salió corriendo hacia la camioneta. Claudia se quedó sola de nuevo con el maletín, con las moscas zumbando alrededor de su cabeza, con el olor a muerte y el peso aplastante de una decisión que sabía que la perseguiría por el resto de su vida, fuera larga o corta esa vida. Cerró la puerta del remolque desde adentro con el pestillo oxidado. Agarró el maletín, lo envolvió de nuevo en la lona verde y lo escondió debajo del colchón podrido del catre, en el lugar más oscuro y escondido que pudo encontrar. Tenía que pensar, tenía que decidir qué hacer, pero primero necesitaba averiguar exactamente quién había muerto aquí y quién lo había matado. Y para eso necesitaba hablar con la única persona en todo San Martín que podría saber la verdad, el hermano de El Lobo, Tomás Salazar, apodado El Coyote. Esa noche, después de acostar a los 4 niños en el piso del remolque sobre cartones y cobijas viejas que don Jacinto les había prestado, Claudia no pudo cerrar los ojos ni un segundo. Se quedó sentada en una de las sillas de plástico quebradas, con el desarmador apretado en la mano como si fuera un cuchillo, mirando fijamente la puerta cerrada y escuchando cada sonido de la noche del desierto. El viento hacía crujir el metal del remolque. Los coyotes aullaban a lo lejos. Los grillos chirriaban en la oscuridad. Y cada vez que escuchaba el motor de un carro en la carretera, aunque estuviera a kilómetros de distancia, el corazón se le subía a la garganta y apretaba el desarmador con más fuerza, lista para defender a sus hijos aunque fuera con las uñas. Pero nadie vino esa noche. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el desierto de naranja y rojo, Claudia finalmente permitió que sus músculos se relajaran un poco. Los niños seguían durmiendo profundamente, agotados por el calor y el miedo del día anterior. Daniel roncaba suavemente con un brazo protector sobre los gemelos. Ana Laura abrazaba su muñeca de trapo, la única que tenía, la que había sido de Claudia cuando ella era niña. Claudia se levantó despacio, tratando de no hacer ruido, y salió del remolque al aire frío de la madrugada. El sol apenas asomaba por el horizonte. El cielo era de un azul pálido que pronto se volvería blanco por el calor. La carretera federal estaba vacía. Ni un alma. Se lavó la cara con el agua de un garrafón que habían traído, sintiendo cómo el líquido frío le despejaba la mente. Tenía que actuar. Tenía que tomar decisiones. Quedarse paralizada por el miedo no era una opción cuando tenías 4 bocas que alimentar. Revisó el dinero que le quedaba en el bolsillo. 200 pesos. Era todo lo que había podido ahorrar después de pagar el remolque. Con eso tenía que comprar comida para toda la semana. Frijoles, tortillas, algo de arroz si alcanzaba. O podía usar uno de esos fajos de $100 escondidos bajo el colchón. Un solo fajo. $5.000. Más de 80.000 pesos al cambio. Suficiente para comprar comida por meses. Para arreglar el remolque. Para comprar ropa nueva a los niños. No. Si usaba ese dinero, estaría firmando su sentencia de muerte. En un pueblo como San Martín, donde todo el mundo sabe cuánto gana cada quien,
Aparecer de repente con dinero levantaría sospechas inmediatas. Y las sospechas traían preguntas. Y las preguntas traían atención. Y la atención de las personas equivocadas traía la muerte. Claudia regresó al remolque justo cuando Daniel se despertaba, frotándose los ojos hinchados. «Buenos días, mamá», dijo el niño con voz ronca. «Buenos días, mijo, vístete. Tenemos que ir al pueblo a comprar algunas cosas. ¿Vamos a quedarnos a vivir aquí de verdad?» Claudia miró alrededor del remolque sucio, lleno de manchas de sangre y recuerdos de violencia. «Por ahora sí, mijo. Hasta que pueda arreglarlo y hacerlo un poco más bonito». Daniel asintió, pero no dijo nada más. Era un niño inteligente. Sabía que no tenían otra opción. 2 horas después de darles a los niños un desayuno de tortillas con frijoles y dejarlos encargados a Daniel con instrucciones estrictas de no salir del remolque, Claudia caminó por la carretera polvorienta hacia el centro de San Martín. El sol ya estaba alto y el calor caía como un yunque sobre su cabeza. Pasó junto a las casas de adobe desmoronadas, los perros flacos que ladraban desde los patios, las ancianas que barrían sus entradas y la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. «La pobre de Claudia», escuchó susurrar a una. «Tan joven y ya viuda, con 4 hijos. Y ahora viviendo en el remolque maldito. No le va a durar ni un mes». Claudia apretó los puños y siguió caminando, con la cabeza en alto aunque por dentro quisiera gritar. Llegó al centro del pueblo, donde estaba la plaza principal con su kiosco oxidado y sus bancas de concreto donde los viejos se sentaban a chismear. Cruzó la plaza sin mirar a nadie y se dirigió directamente a la tienda de abarrotes de Doña Remedios. Doña Remedios era una mujer gorda de 60 años con el cabello teñido de negro y una lengua más larga que la carretera panamericana. Si querías saber algo que pasaba en San Martín, Doña Reme era tu fuente. Y si no querías que algo se supiera, evitabas hablar con Doña Reme a toda costa. Pero Claudia no tenía opción. Necesitaba información. La tienda olía a especias, detergente y humedad. Las paredes estaban cubiertas de estantes desordenados llenos de latas abolladas, paquetes de arroz, refrescos en cajas de plástico y todo tipo de productos básicos. Doña Remedios estaba detrás del mostrador, abanicándose con un pedazo de cartón. «Claudia, mija», dijo la mujer con sonrisa curiosa. «¿Ya te mudaste al remolque?» «Buenos días, doña Reme. Sí, ayer nos mudamos». «Ay, mija, que Dios te bendiga. ¿No te da miedo vivir ahí después de lo que pasó?» Claudia sacó su lista arrugada del bolsillo. «Necesito 2 kilos de frijol, 1 de arroz, 1 kilo de azúcar y 20 tortillas». Doña Remedios comenzó a juntar los productos, pero no dejó de hablar. «Ya sabes que ahí mataron a Miguel Salazar, ¿verdad?» «El lobo. Dizque narco. Le metieron 2 balazos en la nuca. Dicen que fue su propio jefe del cártel porque se quedó con dinero que no era suyo». Claudia sintió cómo se le erizaba la piel, pero mantuvo la voz neutra. «¿Y quién era su jefe?» «Ay, mija, eso nadie lo sabe. O nadie lo dice, que es lo mismo. Pero andan rumores de que era alguien importante. Alguien con uniforme. Ya sabes cómo son estas cosas. La policía y los narcos son la misma cosa por acá». «¿Y el hermano del lobo, Tomás? ¿Él sabe algo?» Doña Remedios bajó la voz y se inclinó sobre el mostrador, mirando hacia los lados aunque no había nadie más en la tienda. «Tomás el Coyote anda bien escondido últimamente. Desde hace como una semana no lo veo. Pero me contó don Chuy del bar que llegaron unos hombres en camionetas negras preguntando por él y por su hermano muerto. Hombres de Hermosillo. Ya sabes qué tipo de hombres». El corazón de Claudia se aceleró, pero mantuvo la cara impasible. «¿Cuándo fue eso?» «Hace 2 noches». Pararon en el bar, preguntaron. Don Chuy les dijo que el lobo llevaba 3 años muerto y que el coyote no aparecía. Se fueron, pero don Chuy dice que uno de ellos tenía una cicatriz bien fea aquí en la cara. Doña Remedios se pasó el dedo por la mejilla, como de navaja, y traía una pistola grandota en el cinto. El tipo de pistola que no es para asustar, sino para matar. Claudia sintió cómo el sudor frío le bajaba por la espalda. Había hombres del cártel buscando a El Coyote, lo cual significaba que estaban buscando el dinero. Y si encontraban a El Coyote antes que ella,
Perdería su única oportunidad de saber la verdad sobre la muerte de Roberto y sobre ese $500,000. ¿Sabe dónde vive Tomás?, preguntó Claudia tratando de sonar casual. Doña Remedios la miró con ojos entrecerrados, calculadores. ¿Para qué quieres saber, mija? Quiero preguntarle algunas cosas sobre el remolque. Ya sabe, para saber si es seguro para mis hijos. Ay, mija, ese remolque no es seguro ni aunque le reces a todos los santos. Pero bueno, allá tú. Tomás vive al final de la calle Hidalgo. La casa de adobe toda derrumbada con el techo de lámina. La que tiene el carro sin llantas en el patio. Pero te repito, mija, hace días que no lo veo. Y si te soy sincera, con esos hombres buscándolo, tal vez ya ni esté en el pueblo. Claudia pagó sus compras con los últimos 200 pesos y salió de la tienda con la bolsa de mandado en el brazo y la cabeza llena de información que no sabía cómo procesar. Hombres del cártel buscando a El Coyote. Una cicatriz en la cara. Pistolas grandes. Preguntas sobre dinero desaparecido. Todo encajaba con lo que ya sospechaba. Ese dinero en el maletín era del cártel. Y alguien muy peligroso lo quería de vuelta. Pero antes de que pudiera devolverlo o decidir qué hacer con él, necesitaba saber la verdad completa. Necesitaba saber si Roberto había estado involucrado. Necesitaba cerrar ese círculo. Caminó por las calles polvorientas del pueblo, sudando bajo el sol del mediodía, hasta llegar a la calle Hidalgo. Era una calle de tierra sin pavimentar, con casas pobres de adobe y techos de lámina oxidada. Al final de la calle, casi saliendo ya del pueblo hacia el desierto, estaba la casa que doña Remedios había descrito. Era una construcción deplorable. Las paredes de adobe tenían grietas enormes y pedazos enteros se habían caído, dejando ver la estructura de palos y lodo seco del interior. El techo de lámina estaba medio hundido y oxidado hasta parecer café. El patio delantero era un basurero. Llantas viejas, botellas de cerveza, un carro desmantelado sin ruedas ni puertas que parecía llevar ahí desde los años 60 y basura por todos lados. No había puerta de verdad, solo una cortina de plástico raída y sucia colgando del marco. Claudia se detuvo en la entrada y tocó en el marco de madera podrida. «Tomás, ¿estás ahí?» Silencio absoluto. Solo el zumbido de las moscas y el viento caliente moviendo la cortina de plástico. Tocó más fuerte. «¿Tomás Salazar? Soy Claudia Mendoza. Necesito hablar contigo. Es importante». «Nada». Claudia miró alrededor. La calle estaba vacía. Las casas vecinas tenían las puertas y ventanas cerradas contra el calor. Nadie la estaba viendo. O al menos nadie que admitiera estar viendo. Tomó una decisión que sabía que era peligrosa pero necesaria. Movió la cortina de plástico y entró a la casa. El olor la golpeó inmediatamente. Peor que el remolque. Olía a cerveza rancia, marihuana, orines, vómito y algo más. Algo metálico y dulzón. Sangre. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad. Las únicas ventanas estaban tapadas con cartones y periódicos viejos. La luz entraba en rayos delgados y sucios. El interior era un desastre total. Había ropa tirada por todos lados, botellas vacías de cerveza y tequila, platos con comida podrida cubiertos de moscas, un colchón sucio en una esquina con manchas que Claudia prefirió no identificar. En una mesa había restos de drogas, papeles para enrollar, pedazos de mota, pipas de vidrio quemado, jeringas usadas. Y en otra mesa, cerca de la ventana tapada, había algo que hizo que Claudia se quedara helada. Una pistola. Una 9 milímetros negra y brillante. Y al lado, un cargador lleno de balas. Claudia se acercó despacio, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. La pistola estaba ahí, abandonada, como si Tomás el Coyote hubiera salido deprisa y se hubiera olvidado de ella. O como si ya no la necesitara. Claudia rodeó la mesa y fue cuando vio lo que había en el piso, detrás del colchón sucio. Un charco de sangre, grande, oscuro, fresco, de no más de 1 o 2 días, y un rastro de sangre que salía de la casa hacia el patio trasero. Claudia sintió cómo las piernas se le aflojaban. Tomás el Coyote estaba muerto, o al menos muy herido. Los hombres del cártel lo habían encontrado antes que ella, y si lo habían matado, significaba que estaban limpiando cabos sueltos, eliminando a cualquiera que supiera del dinero escondido.
lo cual significaba que ella era la siguiente. Tenía que salir de ahí, ahora. Se dio la vuelta para irse cuando escuchó un sonido detrás de ella. Un gemido bajo y doloroso que venía del patio trasero. Claudia se quedó paralizada. Parte de ella le gritaba que saliera corriendo. Pero otra parte, la parte que había cuidado a Roberto cuando se enfermaba, la parte maternal que no podía ignorar el sufrimiento ajeno, la hizo caminar despacio hacia la puerta trasera. El patio trasero era todavía más desolador que el frente. Escombros, más basura, un gallinero vacío y roto. Y ahí, tirado junto al gallinero, semi-escondido entre unos cartones y láminas, había un hombre. Tomás Salazar, el coyote. Estaba vivo pero apenas. Tenía una herida de bala en el costado izquierdo que sangraba lentamente, empapando su camisa desgarrada. Su cara estaba pálida, casi gris. Los labios agrietados, los ojos cerrados. Claudia se arrodilló junto a él. Tomás, despierta. El hombre abrió los ojos lentamente. Eran ojos hundidos, inyectados de sangre, llenos de dolor y algo más. Miedo. Miedo puro. ¿Quién eres?, susurró con voz quebrada. Soy Claudia Mendoza, la viuda de Roberto Mendoza. Compré el remolque donde mataron a tu hermano. Los ojos de Tomás se abrieron un poco más, con un destello de reconocimiento. Roberto, el minero. Sí, necesito que me digas qué pasó con tu hermano, y con Roberto, y con el dinero que encontré escondido en el remolque. Tomás soltó una risa seca que se convirtió en tos. Sangre salió de su boca. ¿Encontraste el dinero? $500,000 en un maletín negro. Tomás cerró los ojos. Lágrimas rodaron por sus mejillas sucias. Ese dinero mató a mi hermano, mató a tu esposo, y ahora me está matando a mí. Si lo encontraste, te va a matar a ti también. ¿Quién? ¿Quién es el dueño del dinero? Tomás abrió los ojos y la miró fijamente. Comandante Rigoberto Fuentes. Policía estatal. Él es el enlace del cártel del Golfo aquí en Sonora. Ese dinero era el pago de una carga grande de coca que mi hermano cruzó a Estados Unidos. $500,000. Fuentes iba a darle el dinero a mi hermano en el remolque esa noche, pero en lugar de pagarle, le metió 2 balazos en la nuca y se quedó con el dinero. ¿Y por qué no se lo llevó? Porque llegó la policía muy rápido. Alguien escuchó los disparos y llamó. Fuentes tuvo que irse antes de poder sacar el dinero. Y cuando regresó, el remolque ya estaba sellado como escena del crimen. No pudo entrar sin levantar sospechas. Claudia sintió cómo todas las piezas comenzaban a encajar. ¿Y Roberto? ¿Qué tiene que ver Roberto con todo esto? Tomás tosió de nuevo, más sangre. Tu esposo trabajaba para mi hermano, transportaba cosas. En la mina. Vio cuando Fuentes ejecutó a un soplón, un comandante federal que le pasaba información a los Zetas. Lo mataron en los túneles de la mina. Tu esposo lo vio todo. Fuentes no podía dejarlo vivo. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Claudia. 2 años preguntándose. 2 años con la duda. Y ahora tenía la respuesta que siempre había temido. ¿Quién mató a Roberto? El mismo Fuentes. Lo disfrazó de accidente. Un derrumbe en la mina. Pero primero le metió un balazo en la cabeza. Para que no sufriera, eso dijo. Luego tiró las rocas encima. Claudia se cubrió la boca con la mano, tratando de contener el sollozo que amenazaba con salir. ¿Y a ti? ¿Quién te hizo esto? El chacal. El sicario de Fuentes. Llegó hace 2 días. Me preguntó por el dinero. Le dije que no sabía nada. Me disparó igual. Dejó que me desangrara como advertencia, para que cualquiera que sepa algo del dinero vea lo que pasa. Tengo que llevarte a un doctor. Tomás negó con la cabeza despacio. Ya es tarde. El balazo me atravesó el hígado. Lo sé. Estoy muriendo. Pero tú todavía tienes tiempo. Devuelve el dinero. Devuélveselo a Fuentes. Dile que lo encontraste y que no quieres problemas. Tal vez te deje vivir. ¿Dónde lo encuentro? Hermosillo. Comandancia de la Policía Estatal. Pero no vayas sola. Lleva testigos. Lleva a alguien que pueda protegerte.
Si vas sola, te mata. Tomás comenzó a toser violentamente. Sangre brotó de su boca y nariz. Su cuerpo se sacudió 2 veces y luego quedó quieto. Los ojos abiertos, mirando al cielo despejado, ya sin ver nada. Claudia se quedó arrodillada junto al cuerpo, con las manos temblando, el corazón roto y la cabeza llena de verdades terribles. Roberto no había muerto en un accidente. Lo habían asesinado por ver algo que no debía ver. Y el hombre que lo mató era un comandante de la policía estatal. Un hombre intocable. Un hombre que ahora estaba buscando su dinero. Y ella lo tenía. Claudia se levantó despacio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró el cuerpo de Tomás el Coyote por última vez. Otro hombre bueno muerto por la codicia de otros. Salió de la casa por la puerta trasera, evitando dejar huellas. Caminó rápido por callejones traseros hasta salir del pueblo sin que nadie la viera. O al menos eso esperaba. Cuando llegó de regreso al remolque, el sol ya estaba bajando y el cielo se pintaba de naranja y morado. Los niños estaban afuera, jugando con piedras en la tierra. Daniel la vio llegar y corrió hacia ella. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué tardaste tanto?» Claudia abrazó a su hijo fuerte, tan fuerte que el niño se quejó. «Estoy bien, mijo. Solo tuve que hacer algunas cosas en el pueblo». Esa noche, después de darles de cenar a los niños y acostarlos, Claudia sacó el maletín de su escondite. Lo puso sobre la mesa y lo abrió, mirando fijamente los fajos de dinero que brillaban a la luz de la lámpara de aceite. $500,000. Una fortuna. Suficiente para cambiar sus vidas. Para sacar a sus hijos de la pobreza. Para darles educación, comida, un futuro. Pero también era una sentencia de muerte. Tenía 3 opciones. Podía devolver el dinero a Fuentes como Tomás le había sugerido. Ir a Hermosillo, encontrar al comandante, entregarle el maletín y rogar por su vida y la de sus hijos. Tal vez tendría piedad. Tal vez. O podía huir. Tomar el dinero, agarrar a sus hijos y desaparecer. Irse a otro estado. Cambiar de identidad. Empezar de nuevo. Pero Fuentes tenía recursos. Contactos. El brazo largo del cártel. La encontraría eventualmente. Y entonces no solo la mataría a ella, sino también a sus hijos por el insulto de haberle robado. O podía hacer algo que nadie esperaría. Algo arriesgado. Algo que podría salvarlos o condenarlos para siempre. Usar el dinero del diablo contra el diablo mismo. Claudia cerró el maletín y lo miró largo rato, con la mente trabajando a toda velocidad, armando un plan que era tan audaz como desesperado. Si iba a morir de todas formas, al menos moriría peleando. Y si iba a pelear, necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que odiara a Fuentes tanto como ella. Alguien que hubiera perdido algo por culpa de ese maldito comandante. Y conocía exactamente a quién acudir. Antes de continuar con el plan desesperado de Claudia, si esta historia te está atrapando, dale like y suscríbete para no perderte el desenlace. Porque lo que está a punto de hacer esta madre viuda va a cambiar no solo su destino, sino el de todo San Martín. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú con ese dinero? ¿Lo devolverías para salvar tu vida o lo usarías para vengarte de quien mató a tu esposo? Ahora sí, veamos cómo Claudia enfrenta al comandante más peligroso de Sonora. Al día siguiente por la mañana, Claudia dejó a sus 4 hijos encargados con don Jacinto y su esposa, doña Lupe, la única pareja del pueblo que aún la trataba con algo de humanidad. «Solo será por un día, don Jacinto», dijo Claudia con voz firme aunque por dentro temblaba. «Tengo que ir a Hermosillo a resolver unos papeles». Don Jacinto, un hombre de 60 y tantos años con manos callosas de trabajar la tierra toda su vida, la miró con ojos preocupados. «Claudia, mija, ¿estás segura de que no estás metiéndote en algo peligroso? La gente habla. Dicen que encontraron muerto a Tomás Salazar ayer. Y que tú fuiste la última que lo vio. La gente habla mucho en este pueblo, don Jacinto. Pero yo solo voy a arreglar unos papeles del remolque. Nada más». Don Jacinto no parecía convencido, pero asintió. «Cuídate, mija, y cuida a esos niños. Son lo único bueno que te queda». Claudia abrazó a sus hijos uno por uno. Daniel la miró con esos ojos demasiado sabios para un niño de 11 años. «Mamá, ¿vas a volver?» «Claro que voy a volver, mijo, te lo prometo». Pero mientras decía esas palabras,
Claudia no estaba segura si era una promesa que podría cumplir. Subió al autobús que iba a Hermosillo con el maletín negro guardado en una mochila de lona. 3 horas de camino a través del desierto sonorense, mirando por la ventana sucia los cerros pelados y las plantas de cactus, pensando en el plan que había armado toda la noche y en las 1000 formas en que podía salir mal. Llegó a Hermosillo a mediodía. La capital del estado era un mundo diferente a San Martín. Edificios altos, tráfico, gente caminando apresurada por las banquetas. El calor era igual de sofocante, pero el ruido y el movimiento lo hacían más soportable. Claudia no fue directamente a la comandancia de la policía estatal. Primero fue a un lugar que había localizado en el directorio telefónico del pueblo, las oficinas del periódico El Imparcial. El edificio del periódico era de 3 pisos, con ventanas grandes y el nombre del diario pintado en letras rojas sobre la fachada blanca. Claudia entró con el corazón latiéndole fuerte, sintiendo el peso del maletín en la mochila como si cargara una bomba. La recepcionista, una joven de unos 20 años con demasiado maquillaje y chicle en la boca, la miró con desinterés. ¿Sí? Necesito hablar con un periodista. Es urgente. Tengo información sobre corrupción policial. La recepcionista dejó de masticar el chicle. ¿Perdón? Tengo evidencia de que un comandante de la policía estatal está involucrado con el narcotráfico. Y tengo pruebas. La recepcionista la miró de arriba abajo, evaluándola. Una mujer pobre del pueblo, con ropa remendada y zapatos desgastados, diciendo que tenía evidencia contra la policía. Normalmente la hubiera mandado a volar, pero algo en los ojos de Claudia, una determinación feroz, hizo que la recepcionista levantara el teléfono. «Déjeme hablar con el jefe de investigación». 10 minutos después, Claudia estaba sentada en una pequeña oficina llena de papeles, archivos y el olor a café viejo. Frente a ella, un hombre de unos 40 años con lentes gruesos, camisa arrugada y aspecto de no haber dormido en días, la miraba con escepticismo. Se llamaba Ricardo Montes. Era el editor de investigación del periódico. Y según le había dicho, llevaba 10 años tratando de probar la conexión entre la policía estatal y los cárteles. «Señora Mendoza», dijo Ricardo, encendiendo un cigarro. «Cada mes llegan aquí personas diciendo que tienen pruebas contra la policía o el gobierno. El 99% son rumores, venganzas personales o locura. ¿Por qué debería creer que usted es diferente?» Claudia puso la mochila sobre el escritorio y sacó el maletín negro. «Porque yo no traigo rumores. Traigo $500,000 que el comandante Rigoberto Fuentes robó después de asesinar a un narcotraficante hace 3 años». Ricardo casi se atraganta con el humo del cigarro. Tosió, se levantó de golpe de la silla y miró el maletín como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué mierda acabas de poner en mi escritorio? La razón por la que mataron a mi esposo. Y la razón por la que van a tratar de matarme a mí». Claudia abrió el maletín. Ricardo se quedó paralizado mirando el dinero. «Dios santo», susurró. «Aquí está el trato, señor Montes», dijo Claudia con voz firme. «Yo le voy a contar toda la historia. Usted la va a escribir. Y luego vamos juntos a entregarle este dinero a Fuentes, pero no a solas. Lo vamos a hacer con fotógrafos, con testigos, en público. Y usted va a publicar todo. Nombres, fechas, lugares. Todo». Ricardo se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Señora, lo que me está proponiendo es suicidio. Fuentes tiene contactos en todos lados. Puede hacer que desaparezcamos a los dos. A usted, a mí, a toda mi redacción si quiere. Por eso necesito que lo haga público antes de confrontarlo. Escriba el artículo ahora, con todo lo que le voy a contar. Y lo publica mañana en la mañana. Para cuando Fuentes se entere, ya será demasiado tarde para ocultarlo». Ricardo la miró largo rato, evaluando. Finalmente se sentó de nuevo y abrió una libreta. «Empiece desde el principio, y no se salte ningún detalle». Claudia le contó todo. La compra del remolque, el descubrimiento del dinero, la conversación con Tomás el Coyote antes de morir, la muerte de Roberto en la mina, la conexión entre Fuentes, el Lobo Salazar y el cártel del Golfo, los asesinatos encubiertos, los túneles de la mina usados para esconder droga y dinero. Ricardo escribía frenéticamente, llenando página tras página.
Hacía preguntas. Pedía nombres específicos, fechas, lugares. Claudia respondía todo con una memoria fotográfica alimentada por 2 años de dolor y rabia contenidos. Cuando terminó 3 horas después, Ricardo tenía suficiente material para un artículo que podría hacer temblar la estructura de poder en Sonora. «Señora Mendoza», dijo Ricardo, cerrando la libreta, «lo que me acaba de contar es dinamita pura. Si publico esto, voy a recibir amenazas. Tal vez intenten matarme. Definitivamente voy a perder mi trabajo si las presiones políticas son suficientes». «¿Lo va a publicar?» Ricardo sonrió, una sonrisa cansada pero con un brillo de satisfacción en los ojos. «Llevo 10 años esperando tener algo así contra Fuentes. Ese hijo de puta ha matado a demasiada gente buena. Si esto es lo que lo hunde, valdrá la pena. Lo publico mañana en primera plana». «Gracias, señor Montes. No me des las gracias todavía. Primero tenemos que salir vivos de esto». Esa tarde, Claudia y Ricardo se presentaron en la comandancia de la Policía Estatal. No fueron solos. Ricardo trajo a 2 fotógrafos del periódico y a un abogado de la oficina legal. También alertó a un contacto en la Policía Federal, un comandante limpio que llevaba su propia investigación contra Fuentes. La comandancia era un edificio gris de 3 pisos con barrotes en las ventanas y patrullas estacionadas afuera. Había policías por todos lados, con uniformes azul marino y armas en el cinto. Claudia sintió el miedo apretándole la garganta, pero no se detuvo. Entró con la mochila en el hombro, seguida por Ricardo y su equipo. «Venimos a ver al comandante Rigoberto Fuentes», dijo Ricardo al oficial de guardia en la entrada. «Dígale que tenemos algo que le pertenece y que quiere recuperar desde hace 3 años». El oficial, un joven de unos 25 años, los miró confundido, pero levantó el teléfono y habló con alguien. 2 minutos después les indicó que pasaran. Los llevaron al 3er piso, por un pasillo largo con piso de linóleo desgastado y luces fluorescentes que zumbaban. Al final del pasillo había una puerta de madera con una placa dorada. «Comandante Rigoberto Fuentes». El oficial tocó y abrió la puerta. «Comandante, aquí están las personas que pidieron verlo». «Que pasen», dijo una voz grave desde adentro. Claudia entró primero, con Ricardo y los demás detrás. La oficina era espaciosa, con escritorio de madera, archiveros metálicos, una bandera mexicana en una esquina y fotos enmarcadas en las paredes. Fuentes recibiendo medallas, Fuentes dando discursos, Fuentes estrechando manos con políticos y empresarios. Detrás del escritorio estaba el hombre mismo, comandante Rigoberto Fuentes. 50 y tantos años, complexión robusta, cabello negro con canas en las sienes, bigote grueso, ojos pequeños y fríos como pedazos de hielo. Vestía uniforme impecable con insignias brillantes y una pistola en el cinto. Miró a Claudia con esos ojos fríos, sin reconocerla. Luego miró a Ricardo y su gesto cambió. Reconoció al periodista inmediatamente. «Ricardo Montes», dijo Fuentes con voz calmada pero con un filo peligroso. «Qué sorpresa verte por aquí. ¿A qué debo el honor?» «Comandante», dijo Ricardo, «le presento a la señora Claudia Mendoza, viuda de Roberto Mendoza, minero de San Martín de los Nogales que falleció hace 2 años en un accidente. O eso dice el reporte oficial». Fuentes miró a Claudia de nuevo, ahora con más atención. Su rostro no mostró ninguna emoción, pero sus ojos se volvieron más duros. «¿Y qué quiere de mí la señora Mendoza?» Claudia dio un paso adelante y puso la mochila sobre el escritorio de Fuentes. Abrió el cierre y sacó el maletín negro. «Vine a devolverle algo que creo que perdió hace 3 años, comandante. En un remolque en la carretera federal, la noche que asesinó a Miguel Salazar. El silencio que cayó en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Fuentes no se movió. No apartó la vista del maletín. Su mano derecha se movió lentamente hacia el cinto, donde estaba su pistola. «Cuidado, comandante», dijo Ricardo. «Tengo 2 fotógrafos documentando todo esto. Y un testigo de la Policía Federal esperando afuera. Cualquier movimiento sospechoso y esto se convierte en un escándalo internacional». Fuentes detuvo su mano. Sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Peligrosa. «No sé de qué están hablando». Claudia abrió el maletín.
Los fajos de billetes brillaron bajo la luz fluorescente. $500,000, comandante. El pago que iba a darle a El Lobo Salazar por una carga de cocaína que cruzó a Estados Unidos en agosto de 1984. Pero en lugar de pagarle, usted lo ejecutó con 2 balazos en la nuca. Y dejó este dinero escondido porque la policía llegó antes de que pudiera sacarlo. Esa es una acusación muy grave, señora, dijo Fuentes, pero su voz había perdido algo de confianza. Y sin pruebas. Tengo el testimonio de Tomás Salazar antes de morir, dijo Claudia. Me contó todo. Cómo usted trabajaba para el cártel del Golfo. Cómo usaba los túneles de la mina para esconder droga y dinero. Cómo ejecutó a un comandante federal que era soplón. Y cómo mi esposo lo vio todo. Por eso lo mandó matar. Por eso lo disfrazó de accidente en la mina. Fuentes se levantó lentamente de su silla. Era un hombre grande, intimidante. Se acercó al escritorio y miró fijamente a Claudia. Supongamos que todo lo que dices es verdad. Supongamos que tienes razón. ¿Qué crees que va a pasar? Que voy a ir a prisión. Soltó una risa seca. Señora, yo tengo contactos en todas partes. Jueces, fiscales, políticos. Este dinero va a desaparecer. Tu testimonio va a desaparecer. Y tú, eventualmente, también vas a desaparecer. Junto con tus 4 hijos. Claudia sintió el miedo apretándole el pecho, pero no retrocedió. Miró a Fuentes directo a los ojos. Por eso vine aquí con testigos, comandante. Por eso todo esto está siendo documentado. Y por eso mañana en la mañana, el periódico El Imparcial va a publicar un artículo con toda esta información. Nombres, fechas, lugares. Todo. Ya es demasiado tarde para ocultarlo. El rostro de Fuentes se puso rojo. Sus manos se cerraron en puños. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Nos estamos metiendo con un asesino que se esconde detrás de una placa, dijo Ricardo. Y con toda la estructura de corrupción que has construido. Pero se acabó, Fuentes. Esto termina hoy. Fuentes miró a Ricardo con odio puro. Tú vas a perder tu trabajo, Montes, y tal vez algo más. Tal vez, pero tú vas a perder mucho más. En ese momento se abrió la puerta de la oficina. Entró un hombre de unos 40 años, traje civil, con una placa de la Policía Federal colgando del cuello. «Comandante Fuentes», dijo el hombre. «Soy el comandante Héctor Salinas de la Policía Federal. Tengo una orden de cateo para esta oficina y para su residencia, y también una citación para que comparezca ante un juez federal por presunto vínculo con organizaciones criminales». Fuentes se quedó inmóvil. Por primera vez, su máscara de control se resquebrajó. Miró el dinero en el maletín, luego a Claudia, luego a Ricardo. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja y amenazante. «Para nosotros sí», respondió Claudia. «Ya hicimos lo que vinimos a hacer. Ahora la justicia tiene que hacer lo suyo». Claudia cerró el maletín, se lo entregó al comandante Salinas y salió de la oficina con Ricardo y su equipo. Bajaron las escaleras rápidamente, sintiendo las miradas de todos los policías en la comandancia. Cuando salieron al aire libre, Claudia finalmente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared. «Lo hiciste, Claudia», dijo Ricardo poniendo una mano en su hombro. «De verdad lo hiciste. ¿Y ahora qué pasa? Ahora empieza la parte difícil. La investigación, los juicios, las presiones políticas. Fuentes va a contratar a los mejores abogados. Va a usar todos sus contactos para salir libre. Puede que lo logren». Claudia sintió cómo la amargura les subía a la garganta. ¿Entonces todo esto fue para nada? No, porque ahora está en el registro público. La gente sabe. Las víctimas tienen nombres y rostros. Y aunque Fuentes salga libre, su carrera está terminada. Nunca más va a poder operar con la misma impunidad. Eso ya es una victoria. Esa noche, Claudia regresó a San Martín en el último autobús. Era casi medianoche cuando llegó. Don Jacinto la estaba esperando en la parada, con los 4 niños dormidos en su camioneta. «Mija», dijo el viejo, «todo el pueblo está hablando. Dicen que fuiste a Hermosillo a acusar al comandante Fuentes. Dicen que eres una valiente, o una loca, o ambas». Claudia sonrió cansada. «Un poco de ambas, don Jacinto». Regresaron al remolque.
Don Jacinto ayudó a acostar a los niños en sus colchones improvisados. Antes de irse, el viejo abrazó a Claudia. «Tu Roberto estaría orgulloso de ti, mija, muy orgulloso». Claudia se quedó sola en el remolque, sentada en la oscuridad, escuchando la respiración suave de sus hijos dormidos. Pensó en Roberto, en su sonrisa, en sus manos callosas sosteniendo a sus bebés recién nacidos, en sus sueños de darles una vida mejor. Sacó del bolsillo la única foto que tenía de él. Arrugada, descolorida, pero aún visible. Roberto con su casco de minero, sonriendo a pesar del polvo y el cansancio. «Lo hice, amor», susurró. «No te pude traer de vuelta. Pero al menos la verdad salió a la luz. Al menos ya no murió en vano». Las lágrimas corrieron por su rostro en la oscuridad. 6 meses después, el juicio contra el comandante Rigoberto Fuentes se convirtió en el caso más mediático del año en Sonora. Como Ricardo había predicho, Fuentes contrató a los mejores abogados. Usó todos sus contactos políticos. Presionó a testigos. Amenazó a periodistas. Pero el artículo de El Imparcial había desatado una ola de investigaciones. La Policía Federal intervino. Encontraron más evidencia en los túneles de la mina. Más víctimas comenzaron a hablar. Más familias exigieron justicia. Al final, después de meses de juicio, Fuentes fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio, el de Miguel Salazar y el de Roberto Mendoza. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Pero como Ricardo también había predicho, la justicia llegó tarde e incompleta. 3 de los cómplices de Fuentes huyeron a Estados Unidos y nunca fueron capturados. Otros 2 murieron en circunstancias sospechosas antes del juicio. El dinero del maletín desapareció en el laberinto burocrático del sistema judicial y nunca fue devuelto ni a las víctimas ni compensado de ninguna forma. Y lo peor, 2 semanas después de que Fuentes fuera a prisión, una camioneta negra sin placas apareció frente al remolque de Claudia. 2 hombres con pistolas le dieron un mensaje simple. «El comandante tiene memoria larga y amigos leales. Cuida a tus hijos». Claudia supo en ese momento que aunque Fuentes estuviera en prisión, nunca estaría realmente a salvo. El narcotráfico tenía brazos largos. La venganza no tenía fecha de caducidad, así que tomó la decisión más difícil de su vida. Con la ayuda de Ricardo y de una organización de protección a víctimas de crimen organizado, Claudia y sus 4 hijos fueron reubicados. Nuevos nombres, nueva ciudad, nueva vida. Dejaron San Martín de los Nogales una madrugada de diciembre, sin despedirse de nadie, llevando solo lo que cabía en 2 maletas. Dejaron atrás el remolque. Dejaron atrás el pueblo. Dejaron atrás todo lo que conocían. Ahora, 2 años después, viven en Guadalajara. Claudia trabaja en una fábrica textil. Los niños van a la escuela. Daniel tiene 13 años y quiere estudiar Derecho para ser abogado. Ana Laura está aprendiendo a tocar guitarra. Los gemelos juegan fútbol en el equipo de la colonia. Y todos, poco a poco, están aprendiendo a no mirar por encima del hombro cada vez que escuchan una camioneta frenando cerca. El remolque en San Martín sigue ahí, vacío y abandonado otra vez. La gente del pueblo no se acerca. Dicen que está maldito, que trae mala suerte, que todos los que han vivido ahí terminan muertos o desaparecidos. Tal vez tienen razón, pero Claudia sabe la verdad. No estaba maldito por fantasmas o demonios. Estaba maldito por algo mucho más real y mucho más peligroso, la codicia humana y la corrupción de quienes juraron proteger. Y aunque nunca pudo quedarse con el dinero que encontró, aunque perdió su hogar y su identidad, aunque vive con miedo constante, Claudia tiene algo que ningún maldito comandante corrupto podrá quitarle jamás. Tiene la verdad. Tiene a sus hijos vivos y seguros. Y tiene la satisfacción de saber que, aunque sea solo un poco, hizo temblar el muro de impunidad. Roberto estaría orgulloso. Esta historia nos enseña que la justicia real no siempre viene con final feliz. A veces llega tarde, a veces llega incompleta, a veces el precio de la verdad es perderlo todo. Pero algunas batallas valen la pena aunque el costo sea alto, porque lo único peor que luchar y perder es nunca haber luchado en absoluto.
Si esta historia te conmovió, dale like y compártela. Y cuéntame, ¿conoces casos reales donde la justicia llegó tarde, pero llegó? ¿Desde qué país nos ves? Y recuerda suscribirte para más historias reales de valentía y supervivencia. Hasta el próximo relato.